Buenas a todos, soy Lalo MT y en este video vamos a hablar sobre la cazarrecompensas, especialmente de la Liga 8, ya que combates de las ligas anteriores los he realizado en un video que ya he publicado hace casi más de un mes. Así que si quieren un poco de ayuda con respecto a las ligas anteriores, pueden checar ese video. Lo voy a dejar en la parte de la descripción, ahí abajo lo pueden poder encontrar. Pero bueno, en este video vamos a hablar más que nada sobre el fugitivo de la Liga 8, Rapustina y los equipos que se pueden usar. El fugitivo de la Liga 8, ya varios sabemos que es el Looney Charlatan. Quiero ver si lo tengo aquí. Este mismo que vendría siendo el legendario Mr. Flaky, solo que en su versión de fugitivo, bueno, los ataques que tiene son quemadura a todos, una quemadura grupal. Tiene eliminación de positivos grupal. Y creo que también ciega ese ataque. Tiene un ataque parecido al de Viserion. Quiero ver si acá lo puedo mostrar. Ahí está. Que sería el reinicio de limpieza. Que te pone ceguera menor y elimina efectos positivos de un enemigo. O en nuestro caso sería de uno de nuestros monstruos. El fugitivo pinta muy difícil, ya que en este evento de cazarrecompensas se trata de hacer el mayor daño, y el mayor daño lo conseguimos ya sea por potenciadores del 50, daño doble, daño triple o los potenciadores de odio elemento, o si no odio congelación o de anticipación, etcétera. Y como este fugitivo tiene más de un ataque que elimina estos efectos positivos que nos podemos meter, un enfoque distinto sería de gran ayuda. O sea, no depender tanto de los potenciadores, sino de otra fuente de daño. ¿Y qué otra fuente de daño tenemos? Las debilidades. Como bien saben, Rapustina tiene varias carencias. Una de estas son sus rasgos, ya que es cierto que la inmunidad ceguera es muy útil en esta monstruo, ya que prácticamente previene toda la ceguera que te puede meter Looney Charlatan. La inmunidad de la posesión es prácticamente inútil. Hubiera sido mejor cualquier otro rasgo, la verdad. Porque recuerdo que se había filtrado con Duro. Ese rasgo le hubiera servido un montón. Más que nada en el PvP, ya que esta muestra pinta muy bien para el PvP. Ya veré luego si la pruebo o no. La mayor de sus contras es que todos sus ataques que tiene, ninguno le hace efectivo al fugitivo de la Liga 8. Esto es muy malo, ya que el daño por efectividad es como un por 2.5. Y al no tener este multiplicador final, prácticamente se está perdiendo mucho daño. Además de que ha sufrido ciertos nerfeos como ya no poder ponerse el odio rasgo de endurecido antes de hacer el ataque. Que si bien esto no se nota mucho a rango 3 en adelante, para aquellos jugadores que tengan a Rapustina a rango 0, 1, 2, sí se va a notar un montón. Y bueno, el Odialuz que tiene, que prácticamente se puede decir que es inútil acá, ya que no viene al caso. El Unicharlatan no tiene elemento luz. Además de ser un ataque de metal, que a pesar de no tener efectividad, le hace poco efectivo y eso reduce el daño en la mitad prácticamente. Así que ir por debilidades no suena tan mal como uno pensaría. Una opción es llevar a Quintalaza, ya que como este fugitivo no tiene invulnerabilidad al control o especialmente la congelación, Quintalaza va a ser una buena monstruo aquí, ya que bueno, tiene ya congelación grupal, un su ataque para lupear y mega congelación en dos ataques. No se puede pedir más. Tu, tu fugitivo va a estar controlado permanentemente en caso no falle. Pero con Quintalaza, por ejemplo, el escenario ideal sería esterolas abisales, luego reanimación de la muchedumbre y al final el fondo del abismo. De reliquias, bueno, aquí yo sí recomiendo la vara de Murk. Siempre llevaba la vara de Luthien, pero los ataques de este fugitivo también quitan energía. Y para poder activar la trampa de Aderlas necesitas energía. Así que sería mejor llevar una vara de Murk.
Sin embargo, en este video no vengo a mostrarles combates con Quintalaza. O sea, este equipo que ven aquí no los voy a mostrar. Ya que, bueno, este equipo ya salió en el Facebook. Hay varios que han hecho one shot y varios con puntajes relativamente altos. Pero este video es especial ya que les voy a mostrar un nuevo monstruo que va a ser muy útil en este cazarrecompensas. Y estoy haciendo este video con mucha anticipación, ya que en el último que he hecho me han estado poniendo unos comentarios que mejor porque que me he demorado mucho, que mejor ya no publicara nada. Tienen razón, me he demorado mucho, pero en este ya no se pueden quejar. Estoy trayendo el video. Miren, lo podía haber traído hoy día mismo, que es domingo. Solamente como es Día del Padre acá en mi país, dije, seguramente es Día del Padre en otros lados, así que para no chocar con esa festividad, lo traigo el día lunes. Así que para el día lunes este video ya va a estar listo, calientito, y van a tener la mitad del evento para poder aprovechar este monstruo. Bueno, sin más preámbulos, les muestro al monstruo a continuación. Y se trata de más ni menos que Robotito, monstruo de la era galáctica de Planta y Trueno. A continuación les voy a explicar por qué Robotito es tan bueno en este cazarrecompensas, mientras pongo de fondo algunos combates que he hecho. Bien, Robotito, ¿por qué es bueno en este cazarrecompensas? Tal y como le he explicado hace unos minutos en mi video, Rapunzina sufre de la debilidad del elemento, ya que ninguno de sus ataques hace efectivo. Y Robotito, mediante sus debilidades, anula esta reducción del daño, se podría decir, que tiene Rapunzina, ya que con su debilidad a la planta y debilidad al trueno, que puede meter en un solo ataque, permite usar los ataques más fuertes del especialista y con esto poder hacer el daño real, entre comillas. Y junto a Leon, que se va a encargar de meter solamente odios y potenciadores, prácticamente tienes cubierto todo el daño que puedes hacer. Es cierto que te faltaría el odio congelación de Talaza, pero el por 3 que te da Talaza y el por 2.5 que te da Robotito, se puede decir que están a la par. Y acá en nuestros combates van a ver que logro puntajes considerablemente altos. Bueno, ahorita no tanto porque tampoco les voy a mentir, a Robotito no siempre funciona, ya que como saben que esta clase de eventos depende mucho de la IA o de la máquina que haga los ataques correctos, que el Unicharlatan no te elimine los positivos en tu atacante y muchas varias cosas. Los puntajes son medianamente altos. No he visto puntajes tan bajos como yo lo he estado llevando a Robotito. Así que les animo a probarlo. Yo creo que este monstruo varios lo tenemos. Yo en lo personal lo conseguí porque me gustaba el diseño. Sus rasgos me llamaban la atención cuando comenzaba, bueno, cuando volví al juego. Y lo llegué a conseguir, no recuerdo dónde, creo que era por células y de ahí lo creé. O de un reto de vuelta al colegio, creo que fue hace meses, creo que ahí lo conseguí. Pero lamentablemente lo dejé a rango 2 y lo dejé abandonado prácticamente. No sé, creo que conseguí mejores monstruos y lo dejé en el almacén. Pero ahora lo he traído para el cazarrecompensas. Y me da gusto de que podamos usar monstruos antiguos, ya que es cierto que Quintalaza es prácticamente una de las reinas en este evento, pero si no tienes a Quintalaza o tu Quintalaza te está fallando últimamente, tal como la mía, porque la mega congelación a veces no entraba, o primero metía odio congelación y el Unicharlatan me lo eliminaba de un grupal. Así que para evitarme estos malos ratos, traté de traer un nuevo monstruo aquí, ¿no? ¿Cómo se me ocurrió Robotito? Es una historia curiosa porque justo recuerdo que fue el viernes. El viernes fui a comprar unas cosas ahí al mercado y estaba pensando, bueno, no tenía nada más que pensar como esto para estar pensando en el juego. ¿En qué monstruo podría servir? Ya que ponte que Quintalaza tiene posibilidad de fallar, tal y como seguramente más de alguno ha podido experimentar. Y estaba pensando en debilidades. Dije, debilidad a la planta, debilidad
al metal y debilidad al trueno. Debilidad al metal lo tiene Leon, pero es como perder un ataque de Leon. Ya saben que Leon se va a encargar solamente de meter odio y potenciadores. Así que mientras buscaba y mientras pensaba, se me ocurrió Robotito. Y dije, ¿por qué no traer a Robotito? Así que esta idea la escucharon de mí primero, ya que seguramente van a haber varias personas que le van a estar dando con Robotito. Ya que hace un par de horas más que nada, en el grupo de WhatsApp de la comunidad, mandé ahí un extracto de uno de los videos que estoy mandando por aquí, para que vean que Robotito también funcionaba, ya que hay gente escéptica o que dicen, Robotito, ¿qué hace Robotito? Nadie sabe qué hace Robotito. Por suerte tenía las runas abiertas. Recuerdo que tenía full 3 runas individuales de nivel 3. Ya se las quité con oro y le puse full 9. Vi que la velocidad encajara y lo llevé al combate. Y no me he decepcionado. Al principio, como estaba probando, sí tenía puntajes como de 300 millones, 200 millones. Pero ahí ya los he buildeado bien. Y Rapunstina es otro caso aparte de Talasa, ya que si decides intentar conseguir un buen daño, obviamente te pasarías por la cabeza poner su ataque de daño triple, daño doble. Pero este ataque tiene un problema, ya que si es cierto, en el primer turno metes este potenciador muy potente, en la ronda 2 vas a meter un gran golpe. Sin embargo, puedes correr con la mala suerte de que este ataque se haga también en la ronda 3, ya que este potenciador solo tiene un turno de cooldown y esto es muy fastidioso, ya que en varias ocasiones te vas a encontrar con que tu especialista se potencia en el primer turno y se potencia en el último, solamente logrando daño en la ronda 2 en lugar de hacerlo en la ronda 2 y en la ronda 3 tal y como uno esperaría. En resumen, si tienen un robotito en su almacén, o bueno, preferiblemente eclosionado ya, los recomiendo usarlo, pruébenlo y yo sé que les va a dar buenos resultados tal y como me los ha dado a mí. Aquí vienen mis mejores puntajes, así que les dejo solamente el video y bueno, una musiquita que espero también les guste como acompañamiento. Ahora les voy a comentar un poco más a detalle el equipo que estoy usando, las runas, las reliquias y los ataques que les he puesto. Para comenzar, la especialista Rapunstina le iba a poner con runas nivel 12 del pase de batallas que estaban dando por el aniversario, pero
Al final decidí no comprarlo y bueno, le puse las más altas que tenía, que son nivel 11. Así que bueno, especialista, algunas individuales de fuerza, las más altas que tengas. La llevé hasta el rango 3. En el rango 4 no me voló tanto la cabeza como para llevarla hasta nivel 140. Sus ataques les he puesto el de trueno, que se da daño doble, y los dos de natura más fuertes. Esto es más que nada para aprovechar las debilidades que mete Robotito. Y por último su potenciador, que ya he dicho que tengan cuidado con este porque como tiene un turno de cooldown lo puede hacer más de una vez y no queremos eso. Bueno, ese es el orden que yo he puesto, así que también acá la espada de Lazarbeam para más daño y la esencia de madre ganesa para un poco más de daño, más que nada eso. Robotito lo he llevado a rango 2, cerca al rango 3. Yo creo que con rango 1 o rango 2, 120, es suficiente con full individuales para que ataque antes que Rapustina. En este caso yo lo llevé hasta casi el rango 3 porque, bueno, me sobró un poco la astronita y vi que podía ponerle una runa de fuerza grupal. Entre más nivel, más fuerza grupal. He puesto el ataque de turno extra con potenciador para que no lo haga. Y lo demás son ataques de debilidad. El trueno, la natura individual y el grupal que tiene, que es de natura y trueno al mismo tiempo. En las reliquias le he puesto esencia Shadowina, que si muere mejor porque al revivir nos da poder a todo el equipo. Y también le he puesto la trampa de Aderlas, que es para meter las toxinas cuando vaya atacando. Corno de Kiridar para limpiar, pero se puede llevar cualquier otro talento. Puede ser el de Cerebro de Tyrant, ya que este pone efecto negativo aleatorio y además controla. En efecto negativo puede salir un vulnerable, que va a ayudar mucho al daño. En el control es más que nada para evitar que te eliminen los efectos positivos del atacante y del equipo. También se puede usar la corona de Luthien. Otorga escudo y da daño doble cuando el portador tiene menos de la mitad de vida. Y por último, Ion V2. Ya todos saben cómo biliar al Ion V2. Todos sus ataques de potenciadores y odios. En reliquias le puse la de Darko, por un poco más de poder, no viene mal. Y la máscara suprema. Gracias por ver este video y les deseo suerte a cada uno en su cazarrecompensas. Si el video te gustó y te ayudó, agradecería mucho que lo compartas para poder llegar a más personas. Soy Lalo MT, me despido y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.